Finalizando a través de esta última semana la Pascua, finalizamos también la lectura de dos libros que nos han acompañado en todos estos 50 días. Uno es de los Hechos de los Apóstoles del evangelista San Lucas y el otro es el Evangelio de San Juan. El uno nos ha mostrado, los Hechos de los Apóstoles, diríamos las peripecias, diríamos la acción de nuestro Señor, del Divino Espíritu Santo con respecto a la comunidad primitiva, a la comunidad apostólica, a la formación de la Santa Iglesia y a la expansión como una bomba poderosa de todo el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu del Divino Espíritu Santo. El Evangelio de San Juan nos ha mostrado sobre todo y principalmente se ha detenido en ese discurso último, en esa despedida de nuestro Señor en la última cena con relación a los apóstoles. Nosotros el sábado habíamos dejado Apolo en Corinto y San Pablo aprovecha para recorrer, nos dice hoy San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, la zona montañosa para llegar a Éfeso. Éfeso es también, al igual que Corinto, un punto de irradiación, de cultura, de comercio, una ciudad, diríamos, muy importante para la época de San Pablo. Por eso San Pablo no que menosprecie las otras, sino que aprovecha en su tercer viaje a ir a Éfeso. En Éfeso sabemos que está 2 años y medio y encontramos una peculiaridad que nos presentan los Hechos de los Apóstoles, que San Pablo se encuentra con 12 hombres que diríamos son antiguos discípulos de San Juan el Bautista. Muchos de los discípulos de San Juan Bautista con el tiempo pasaron a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos habían quedado con ese bautismo primero, que nos dice con toda claridad el texto, era un símbolo de conversión. Les faltaba algo, la fe plena en nuestro Señor Jesucristo. Esa fe que se manifiesta con la venida del Divino Espíritu Santo. Y por eso San Pablo les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces San Pablo les impone las manos y con la imposición de las manos ellos reciben plenamente el Divino Espíritu Santo, es decir, ese Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, manifestado más plenamente, diríamos, a través del Divino Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, lo hemos visto, gusta mucho de ciertos paralelismos. Lo que pasó ya en Jerusalén, lo que pasó en Samaria, en la acción de San Pedro y de San Juan, San Lucas un poco lo proyecta también aquí con los Hechos de los Apóstoles. Vemos que estos hombres, al recibir el Divino Espíritu Santo, nos dice, se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Y eran en total 12. Nos recuerda pues los 12 apóstoles. Nos recuerda más vagamente o más lejanamente las 12 tribus de Israel. Y así como San Pedro y los apóstoles, cuando ellos recibieron y fueron transformados con la presencia del Divino Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar a aquella multitud, a aquellas razas, pueblos que estaban reunidos en Jerusalén y que cada uno les entendía en su propio idioma. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Queda insinuado con ese tratando de persuadirlos de cómo los judíos, a quienes más directamente nuestro Señor, una vez que Él vino sobre todo a la casa de Israel, una vez cerraron el corazón a toda la influencia de nuestro Señor, pues también está insinuado aquí un poco
a la acción, al apostolado de San Pablo, tratando de persuadirlos. Porque nosotros vemos que en todas estas correrías, en estos viajes apostólicos de San Pablo, muchos de los principales opositores al apostolado de él eran justamente los judíos. Por eso él se decidió de una forma más directa, haciendo más énfasis en el apostolado a los que llamaríamos paganos, a los no judíos. Tenemos en el Evangelio de San Juan algo que se aplica mucho a la situación personal y a la situación de la sociedad en el mundo contemporáneo. Nuestro Señor, al final de este Evangelio de San Juan, del capítulo 16, nos dice: en el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. El mundo, sabemos nosotros, tantas veces identificado en las Sagradas Escrituras como aquello que es contrario al sentir de Dios, a la mentalidad de Dios, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero, si bien que nosotros vivimos en el mundo, no debemos ser del mundo. Nuestra identidad tiene que ser plena, plenísima con nuestro Señor, para que se pueda cumplir lo que Él dice a renglón seguido: yo he vencido al mundo. La certeza de nuestra victoria, diríamos así, es decir, la certeza de estar con nuestro Señor, es justamente no atribuir a nosotros, a nuestra agilidad de acomodarnos, a nuestra agilidad de pensamientos, la seguridad. Esa seguridad, lo dice nuestro Señor con toda la luz, con todas las letras, es porque nuestro Señor ha vencido al mundo. No en este episodio, no en aquel otro, no. Diríamos que en la guerra total de Dios, de nuestro Señor, contra el demonio, contra el mundo, contra la carne, en esa guerra total, el gran vencedor es nuestro Señor Jesucristo. Por ende, también la Iglesia, una vez que la Iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Si la cabeza de ese cuerpo místico, que es nuestro Señor, es el gran vencedor, el siempre vencedor, aunque en apariencia a veces es el derrotado, nosotros tenemos que tener también la certeza de que, como parte del cuerpo de nuestro Señor, de ese cuerpo místico, tendremos también la victoria. La victoria significa ese ser unos con nuestro Señor y ese, siguiéndolo a Él, saber que tenemos la promesa también, diríamos, de la inmortalidad, es decir, de la salvación. Ayer celebrábamos la fiesta de Nuestra Señora María Auxiliadora, por el hecho de ser domingo, por el hecho sobre todo y principalmente también de que la solemnidad de la ascensión del Señor pasó para el domingo, pues no celebramos a Nuestra Señora en esa gran fiesta. Fiesta que tuvo como resultado que inicialmente Nuestra Señora, fruto de la victoria de las armas católicas contra el moro, diríamos así, contra los musulmanes, contra el Islam, en la época de San Pío V, esa victoria dio como resultado de que un Papa Santo, una coligación de naciones que querían que Dios reinase sobre ellos, puesta la confianza no tanto en las armas, cuanto en que hacían parte de la voluntad de Dios, pues dio esa victoria fenomenal. Inicialmente Nuestra Señora, a partir de esa gran victoria que ella dio al campo católico, fue llamada Nuestra Señora de las Victorias. Sí, si nosotros queremos vencer sobre nuestras propias malas inclinaciones, si nosotros queremos vencer contra los enemigos del alma, ya sabemos el camino. Nuestra Señora de las Victorias, que a partir de ciertos acontecimientos también se identifica como Nuestra Señora auxilio de los cristianos. No dejemos a un lado ese auxilio. Si nuestro Señor lo dice con todas las letras en uno de sus evangelios: sin mí nada podéis hacer, es decir, con Él todo lo tenemos para hacer, es decir, para confiar
y saber que la victoria está de nuestro lado porque es la victoria de Dios. Pidámosle muy especialmente a Nuestra Señora de las Victorias, a Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos, o María Auxiliadora, como le decimos también, que en la situación presente nosotros vayamos por el camino que Dios nos indica, no siendo del mundo, pero sabiendo que Él, nuestro Señor, venció al mundo. Ave María Purísima. Suscríbete al canal de los Heraldos del Evangelio en Guatemala, donde encontrarás contenido para crecer en la fe y en el amor a María Santísima.